La definición, básicamente la definición del MCD de hartos números es recursiva, porque se utiliza a sí mismo. Utiliza un número y luego los demás números, así hasta que llegar al caso base en el que son dos numeritos. Creo que de manera mejor está esto. Se ve más bonito. Veo que nadie también, hasta ahorita nadie ha explicado su estrategia de resolución, que también es importante. En su examen intenten poner eso. Sí, nadie explicó su estrategia de resolución, qué hacen para resolver, cómo lo han planeado. Eso hubiera valido en algunos que no han puesto nada. A ver, esto parece que está bien. Parece que está bien. Mi resolución era esta, era muy simple, de hecho la que hice hace tiempo. A ver, de la subsecuencia de tamaño K, no tenías que buscar ascendentes ni descendentes, puesto que te pedían una diferencia absoluta. Y la diferencia absoluta es con mat.apps. Ponen en los comentarios si tienen dudas o si quieren ver algún ejercicio en particular que no hayan entendido de su práctica o de cualquier otro ejercicio. Em, Solo tenías que verificar en la descendencia. Digo, perdón, en la resta y de eso tener su absoluto. Y como eso nunca iba a cambiar, no necesitas preocuparte si iba a ser ascendente o descendente. ¿Dudas sobre su práctica más para que lo repasemos aquí? No quisiera redundar tanto en esto, pero si tienen dudas mejor lo aclaramos acá. Vale, me ponen en el chat cualquier duda para que lo veamos juntos. Ahora vamos a resolver este examen pasado. Es un examen pasado final que en principio parece un poquito difícil. Lo feo acá es plantearse la estrategia de resolución. En esta parte sí era obligatorio describir qué es lo que ibas a hacer, cómo lo ibas a resolver. Y si no ponías eso, no te hacía valer. Em, si la ingeniera les dio algún problema para que veamos conmigo o que quieren que repasemos un tema, me van a avisar también, por favor. Bien, un número polidivisible es un número natural con las siguientes propiedades. Te dice sea un número A, B, C, D, E. Estos son los dígitos del número separados. A ver, con amarillo. Son sus dígitos. Se dice que A, B, C, D, E, puntos suspensivos, o sea, el número puede componerse de más. Es polidivisible si su primer dígito A es distinto de cero. A ver, número igual a B, C, D, E. Ya un número de cinco dígitos. Alguien se quiso unir. Un número de 5 dígitos. Checaremos. Es polidivisible si su primer dígito, este A, esto hay que chequearlo, es distinto de cero, ¿no? A distinto de cero. El número formado por sus dos primeros dígitos, AB, es múltiplo de 2. AB módulo 2 es igual a cero. Por sus tres dígitos formado por sus tres dígitos es múltiplo de 3, o sea que no deja residuos y se divide entre 3. Y así sucesivamente. Cada vez que vas avanzando en un dígito, también vas avanzando en el número en el que es divisible. Para A, B, C, D tendría que ser divisible entre 4. Y para A, B, C, D, E tendría que ser divisible entre 5. Y si cumple todo esto, si todos estos son verdaderos, entonces recién puedes decir que es polidivisible. Ok, ahí está. Así simplemente con este problemita de comprobar que un número es polidivisible o no, ya es algo complicado.
Y ni siquiera es lo que nos pide, no es lo que pide en el examen. Sigamos leyendo. Te dan el número, un número de 6 dígitos, y te dice que devuelvas la lista de todos los números. Ah, no, espera, espera, no, no estoy leyendo bien. Por ejemplo, este número es polidivisible de 6 dígitos, te dice. El 3, 4, 5, 6, 5, 4. A ver, lo checaremos antes de seguir avanzando. 3 distinto de 0, sí, cumple. 34 es divisible entre 2, se da residuo 0, sí. 345 módulo 3, sí. 3, 4, 5, 6, módulo 4. A ver. Bueno, sí, ¿no? Si nos dice que sí, debería ser. 3, 4, 5, 6, 5. Esto debe ser módulo 5. También debe dejar 0 por si pues sí. 3, 4, 5, 6, 5, 4. Debe ser divisible entre 6. Por eso es polidivisible. ¿Y es un polidivisible de cuántos dígitos? De 6 dígitos. Tan solo comprobar ya tenemos un problemita. Podría ser difícil de resolver, pero ahora lo que nos está pidiendo es define un método recursivo que devuelva una lista de todos los números polidivisibles de k dígitos. O sea, te dan un número k, que significa la cantidad de dígitos que debes sacar, y de eso tienes que devolver una lista con todos los dígitos polidivisibles posibles. A ver, antes de pensar en eso, que es la parte más difícil, vamos a intentar resolver este problema de verificar si un número es polidivisible o no lo es. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Alguno ve tal vez algún patrón? ¿Alguno ve algún caso base, algún caso recursivo? Por puntos extras, a ver. Porque esto podría entrar en su examen. Imagínense que esta pregunta le están dando ahorita. Plantéense si están en condiciones de resolverlo o no. Por puntos de auxiliatura. Alguien que quisiera colaborar diciendo cuándo sería el caso base, cuándo no, cómo lo podríamos resolver, tal vez su estrategia de resolución. Aun si en este caso tendríamos que utilizar recursividad indirecta, creo, porque necesitaríamos un divisor y, claro, también tendríamos que actualizar el número a cada rato para ir aumentando el número de dígitos. A ver, mm, ¿le puedes hablar un momento? Un ratito más, te escucho un poco bajo. Hola, hola. Creo que mi sonido está bajo. Ya. Más o menos le escuché y dijo que tenemos que iterar de manera recursiva. Obviamente tiene que ser todo recursivo, no nada de force ni whiles. Iterar y cambiar los números y verificar si son divisibles entre los números que estábamos iterando. Creo que eso era lo que me quisiste decir, no, no te escuché tan bien. El divisor es igual a la cantidad de dígitos y va aumentando, entonces el divisor no puede ser mayor al número de dígitos. Está bien, de hecho nunca va a ser. O bueno, tendríamos que iterar muchas veces para encontrarnos un caso en el que el divisor sea mayor que los dígitos, pero ya más o menos están viendo cuál es el problema. Hay que intentar dividir esto en un algoritmo. Para nosotros es fácil, ¿no? Como decimos que es un polidivisible. Si nos pasan este número, primero chequeamos con el primer dígito, si es distinto de cero. Con el segundo dígito, si es divisible entre 2. Con los 3 dígitos, si es divisible entre 3. O sea, lo importante de acá, ¿qué es? La cantidad de dígitos. Ok, hay que sacar la cantidad de dígitos. ¿Por qué? Porque hay que iterar sobre eso. ¿Cuándo te vas a detener?
Cuando ya no tengas más cantidad de dígitos, cuando tu cantidad de dígitos haya llegado al tamaño. Sí, más o menos así. Esto ya es un problema, puede ser recursivo, o también hay otra forma de sacarlo con a ver, cantidad de dígitos de un número es igual a, bueno, va a ser un entero, arcast de mat.log en base 10 de n. Esto te da la cantidad de dígitos de un número, si es que no quieren sacarlo de manera recursiva. De manera recursiva creo que ya lo hemos hecho, contar la cantidad de dígitos de un número. Así que cualquiera de los dos vale. Tal vez esto no sabían y esto valía perfectamente. Pero ya, medio que ya lo tenemos solucionado la cantidad de dígitos. Pero, ¿cómo definimos el problema? ¿Cómo decimos que un número es polidivisible o no lo es? Podríamos tal vez comprobar desde el final. Con los números, acuérdense de esto, con los números es mejor avanzar de derecha a izquierda. O sea, si tenemos este número, 3, 4, 5, 6, 5, 4, es mejor avanzar de este punto hasta este punto, porque nosotros siempre tenemos acceso al último dígito. ¿Cómo tenemos acceso al último dígito? Con módulo 10, ¿verdad? Caso contrario es con las secuencias como los strings o los arreglos, ¿no? Es mejor avanzar desde la posición 0 hasta el final, ¿de acuerdo? Pero con los números es distinto. Tomemos esto como la posición 0, esto como la posición 1, 2, 3, 4, 5, digamos. Ok, empecemos desde el último dígito. Tenemos que comprobar si todo esto, la cantidad de todos los dígitos hasta total en este número, es divisible entre esa cantidad de dígitos. O sea que para este caso, digamos que la cantidad de dígitos que hemos sacado es 6. Tenemos que comprobar si todo esto, si todo este n, módulo 6, esta cantidad de dígitos, es igual a 0. Si se cumple, yo sigo comprobando. ¿Para quién sigo comprobando? Para este número. 3, 4, 5, 6, 5. Este 4 ya lo olvidé, ¿no? Ya, chao, ya no quiero ver. ¿Por qué? Porque ya lo he comprobado. Como yo me deshago del 4, lo divido entre 10, nada más. ¿Qué más tengo que rebajar? Tengo que descontar la cantidad de dígitos, ¿no? Ya no va a ser 6, va a ser 5. Porque yo ya medio que le he rebajado un dígito. Tengo que hacer lo mismo hasta que no cumpla. Basta que con una vez no cumpla, ¿qué tal si esto es 6? Y le digo módulo 5 es igual a 0. Esto es falso, ¿no? Y si es falso, ya no tengo que hacer nada más, ahí paro. ¿Cuándo más yo paro? Cuando solamente tengo un dígito, ¿no? Cuando solamente tengo un dígito es facilito verificar si es polidivisible. ¿Verdad? Solamente tienes que decir es distinto de 0. Si es distinto de 0, vale. No tienes que ver la cantidad de dígitos ni nada por el estilo. ¿Cierto? Ya, esto es un algoritmo un poco desordenado. Solo he puesto mis ideas y las he plasmado en una hojita. Ni siquiera he explicado mi estrategia de resolución. O sea, de aquí eh, falta todavía. O sea, poner esto en un examen no es tan válido. Alguno que tal vez quisiera identificar el caso base y el caso recursivo de acá de manera formal. Así como para poner en una hojita. Como para presentar. Caso base está caso recursivo es tal. De hecho, ni siquiera estamos resolviendo el problema, solo estamos verificando si un número es polidivisible o no lo es. No he explicado mi estrategia de resolución. Podría explicarlo ahorita, podría poner acá, a ver, lo voy a aumentar de tamaño, más grande. Ya, creo que ahí se ve. Ya. Mi estrategia de resolución es verificar si primeramente, bueno, es primeramente verificar si un número es
polidivisible. Y aquí explico pues cuál es mi manera de verificar. Tengo que explicar lo que quiero hacer y cómo lo quiero resolver. Voy a explicar más rato cómo funciona esto. Después de verificar, voy a iterar desde... a ver, primeramente mejor explico cómo verifico si un número es polidivisible y luego voy a explicar cómo resolver este problema, o sea, cómo poner en una lista todos los números que sí son polidivisibles, de cada dígitos. A ver, para eso tendré una función que verifica. Bueno, directamente lo voy a poner el caso base. A ver, ¿cómo explicarlo? Saco la cantidad de dígitos del número y empiezo a verificar, quitando dígitos y disminuyendo su cantidad de derecha a izquierda. Bueno, ya. Esta es mi estrategia de resolución para saber si un número es polidivisible o no lo es. ¿Podría explicarse mejor? Claro que sí, o sea, es en lo que tú piensas, tu manera de resolverlo. Caso base, cuando n es menor a 10, ¿verdad? O sea, cuando yo solamente tengo un dígito. Y aquí tendríamos que responder no, perdón, si n es distinto de 0. Esto es algo booleano. Esto va a responder true o false. Caso recursivo, o sea que cuando n es mayor o igual a 10. O sea, cuando tiene más de un dígito. Voy a tener una función tal vez f, le voy a pasar n dividido entre 10. Y también le voy a pasar la cantidad de dígitos menos 1. Dígitos menos 1. Medio que sí, medio que no. Algo más falta acá. ¿Quién me quiere decir? Falta la verificación. Estito nomás. No sirve. Porque yo no estoy verificando si el número en el que estoy parado ahorita, en el que estoy en el caso recursivo, sí cumple. Entonces, esto se hace o no dependiendo si el número en el que estás es módulo, es divisible entre la cantidad de sus dígitos. A ver, lo voy a poner más bonito. La respuesta va a ser igual a n módulo cant de dígitos y además es, no sé, polidivisible de n dividido entre 10 y cant de dígitos menos 1. Ahí está. Esto es un booleano. Perdón. Tendría que ser esto igual a 0. Mejor lo escribo más detallado. Si n módulo cant de dígitos es igual a 0. Esto sí es un booleano. Me va a devolver un true o un false, dependiendo qué es que quiero comprobar. Acá la respuesta directamente tendría que ser esto, que también es un booleano. Es una expresión booleana. Y ya está. Ahorita comprobamos, ahorita resolvemos cómo hacer esto. Generar todos los posibles números de cada dígito, que es un poquito más complicado. Polidivisible. Vamos a devolver un booleano. Public boolean es poly. Voy a recibir un entero n mayor que 0.
no tengo que preocuparme por eso. Boolean res, return res. Bueno, así tampoco no me puedo resolver. No tendría que directamente mandarle... tendría que sobreescribirme y mandarme a mi misma función n y la cantidad de dígitos. Porque esa era una variable que tenía que tomar en cuenta. Incluso lo defino acá. N y la cantidad de dígitos. Variables que tengo que tomar en cuenta para mis argumentos. Entonces, así sola la función no puede resolver. ¿Qué necesita? Necesita sobreescribirse o llamar a otra función, depende de ustedes. A algunos no les gusta sobreescribir. Le envío n, le envío la cantidad de dígitos de n y creo que con eso basta. Voy a tener un método private boolean es poly int n int cant de dígitos boolean res return res. ¿Cuál era el caso base? Si n es menor que 10, la respuesta va a ser igual a n distinto de 0. Si es igual a 0, me va a devolver un falso eso. Entonces, no va a servir. Ahora, ¿qué pasa cuando no? Res tiene que ser igual a n módulo cant de dígitos. Igual a 0. Y además, es poly de n dividido entre 10 y cant de dígitos menos 1. Ahí está. Ya se resolvió. Solo nos falta esta función cant de dígitos. En el examen incluso esto no es importante. Si presentas así, incluso te pueden hacer valer. Porque ya se los dije, lo importante no es compilar, sino entender bien qué es su estrategia de resolución. Bueno, tengo que devolver un entero, no un boolean, eso está mal. Y a ver, lo voy a hacer de manera recursiva para no estar usando logaritmos y no confundir algunos. Pero se puede. Yo ya se los puse acá. ¿Dónde está? mat.log en base 10. Y eso lo tienen que castear a un entero. Y eso te devuelve la cantidad de números, de cantidad de dígitos de un número. Caso base. Cuando n es menor que 10, la respuesta es igual a 1. Si no, res va a ser igual a 1 más la cantidad de dígitos de n dividido entre 10. Ya está. Medio que así se resolvió. A ver, vamos a checarlo. ¿Qué es un número polidivisible? A ver este. 3, 4, 5, 6, 5, 4. Me devuelve true. Y a ver si lo cambio a algún número. Me debería devolver algo como falso. A menos que sí sea polidivisible. Tal vez 7. No. Aquí lo voy a poner. Me devuelve falso. Está bien. Comprobamos que un número es polidivisible y con eso resolvimos cierta parte del problema. Con eso realmente se hace un poquito más fácil. Ahora hagamos la siguiente parte del examen. Lo importante en realidad. Define un método recursivo que devuelva la lista de todos los números polidivisibles de k dígitos. De k dígitos. Y tal vez alguno piense en combinaciones. Creo que no han avanzado todavía. Combinaciones y permutaciones. Pero en realidad no es así. Se hace solamente iterando también. Pero iterando de manera muy a fuerza bruta. ¿A qué se refiere con dar una lista de todos los números polidivisibles de k dígitos? O sea, de tamaño k. Tienes que devolverle algo así. A, B, C, D, A, B, C, D. O bueno, no siempre A, B, C, D, ¿no? Puede ser E, F, G, H. Y así. Tienen que tener tamaño, por ejemplo, si k es igual a 4,
Tú le tienes que devolver una array list o, bueno, sí, una array list porque no sabes cuántos números va a haber de 4 dígitos que sean polidivisibles, que cumplan esa condición. ¿Cómo encontramos? Ahí está otro problema. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo generamos todos los números posibles de 4 dígitos o de k dígitos que sean polidivisibles? Bueno, ya sabemos cuándo un número es polidivisible. Ahora el problema está en generar números de 4 dígitos y incluir solamente aquellos que son polidivisibles. ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Alguno se ofrece en decir? Gabriel, tal vez. En este caso, pues, podríamos usar el método, ¿no? Preguntamos por el método. Y el primer caso creo que sería eh, No está bien, o sea, no hables de casos, solamente dime, ya, a ver, no me expliques tal vez cómo lo resolvería una computadora, pero cómo tú generas números de, por ejemplo, si yo te pido, quiero que me generes todos los números de 4 dígitos o de 3 dígitos, ¿tú qué me vas a empezar a dar? Todos los números, sin condiciones, así yo no te estoy pidiendo que me des algo que sea polidivisible o diferentes cosas. Yo pido que me des todos aquellos números que son de 3 dígitos. ¿Desde qué número me empiezas a dar? desde el 100 Exacto, desde el 100. ¿Hasta qué número me vas a terminar de dar? hasta el 999. Sí, ¿por qué? Porque el siguiente número ya va a ser de 4 dígitos y yo solo te he pedido de 3 dígitos. ¿Has ubicado más o menos cuál es la solución de este problema? Bueno, esa lista que me has dado tú de 3 dígitos, que va desde el 100 hasta el 999, yo te pido que solo esa lista me reduzcas a aquellos números que cumplen la condición de que sean polidivisibles. La lista se va a cortar, tal vez un poco, tal vez no tanto, pero se va a cortar. Pero ya lo hemos resuelto. Iterar, eso es iterar. Iterar desde el 100, o sea, si k es 3, vamos a iterar desde el 100 hasta el 999. Si k es 4, vamos a iterar desde el 100, digo desde el 1000 hasta el 9999. Si k es igual a 5, vamos a iterar desde acá, desde el 10.000 hasta el 99.999. Ya han hallado el patrón. ¿Qué es esto? ¿Qué es 10.000? Y bueno, ¿qué es esto? ¿Cómo podemos obtener ese número a partir de k? Bueno, tal vez eso. Con la potencia y así, Sí, muy bien, con la potencia. elevando a Exacto, 10 a la 5. exacto. Muy bien. 10 a la 5. ¿Cuánto es 10 a la 5? Creo que es esto, ¿no? 1, 2, 3, Bueno, 4, sería 5. menos Sí, uno, sería, ¿no? exacto. 10 a la k menos 1. Y así obtenemos ese 10. 10 a la k menos 1. ¿Hasta dónde tenemos que iterar? Hasta 10 a la 5 menos 1. ¿Verdad? Porque 10 a la 5 sería 100.000. Sí, así, así estaría. Ya medio que ya lo hemos hallado. Está muy bien. Ah, sí, quiero probar. Quiero hacer un caso de prueba más. Creo que no va a funcionar si yo le paso 100. Ah, no, sí me funciona. Ah, sí, sí funciona. Ya. Muy bien. Ya está resuelto. Ya está resuelto. ¿Cuál es la estrategia de resolución? Iterar o generar números desde 10 a la... A ver, voy a poner... ¿Dónde está? 10 a la k menos 1 hasta 10 a la... 10 a la k menos 1. Bueno, lo voy a encerrar con paréntesis para que se distinga. E ir filtrando
aquellos que cumplen, aquellos que son polidivisibles. Nada más. Medio que así está bien. La estrategia de resolución se entiende. Un docente va a leer esto y te va a intentar entender. Por eso si les digo, siempre hagan, incluso en las prácticas esta práctica que les voy a dar, hagan su estrategia de resolución. Primero piensen y luego expliquen. Incluso aún así, si no me presentan nada, si no me presentan código, quisiera que me pongan su estrategia. Y aún así también hagan en el examen. Bueno, vamos a terminar de hacer este ejercicio. Vamos a devolver un array list, public array list de enteros. Array list porque yo no sé cuántos números voy a tener. Polidivisibles de tamaño k. Polidivisibles int k. Bueno, voy a importar la clase ArrayList. Ya está. Y voy a retornar. A ver, me falta todavía modularizar. No sé si hacerlo directamente así o explicar tal vez un poquito más en pizarra. ¿Qué tengo que hacer? Ir iterando. ¿Desde qué número? Desde un número inicio hasta un número final. Necesito dos parámetros más. ¿Vale? Voy a sacar inicio. Int y ini va a ser igual a mat.pow de 10, k-1. ¿Verdad? Creo que esto es double, entonces lo voy a dejar, lo voy a castear un entero. Int fin va a ser igual a también esto, mat.pow elevado de 10 a la k, y todo esto le restamos un 1. Ya está. Si no sabían tal vez esta función de mat para elevar un número, tal vez lo podríamos hacer de manera recursiva, que me contaron que ya lo han hecho, ¿no? Cómo elevar un número a la potencia. Lo voy a dejar así. Tal vez ustedes lo podrían poner solo con sus funciones recursivas, netamente con funciones recursivas. Vale, yo tengo que iterar, como si fuera un for, pero no tengo que usar un for. Tengo que iterar y de paso ir comprobando. ¿De acuerdo? Entonces voy a crear mi respuesta, mi variable respuesta, ArrayList de enteros, y lo voy a inicializar directamente. En esta lista yo voy a poner todos aquellos números que en mi iteración sean polidivisibles. Voy a llamar a una función que se llame polidivisibles, que va a ser un void. Le voy a pasar esta res, le voy a pasar este inicio y le voy a pasar el fin. Sí, con eso se resuelve. Y luego, después de hacer este proceso, retorno res. Res ya va a tener algo. Después de este proceso, res no va a estar vacío. Y si está vacío, significa que no hay números. No hay números polidivisibles de k dígitos. De paso más lo voy a imprimir. Res. Vale. Tengo que hacer este método. Lo voy a dejar en private. Estos voids no retornan nada. Y recibo dos enteros. Inicio y final. ¿Cuál es el caso base? ¿Cuál es el caso recursivo? Mientras que ini sea menor o igual al final. Esto por si acaso depende de lo que estás generando. Por ejemplo, yo acá, esto es 9999 en el caso de que sea acá y sea igual a 4. Si yo no le quito este -1, tendría que ser, o sea, si yo lo dejo así, esto tendría que ser así, nada más. Tengan cuidado con eso. ¿Por qué no me está compilando? Ah, sí, no estoy recibiendo un array list. Tengo que recibir un array list por parámetro.
res y bueno, ya, con eso ya está. ¿Cuál debería ser mi pregunta acá? ¿Y qué debería añadir? Bueno, esto va a ser mi llamada recursiva. Le voy a pasar res, ini más 1, fin. ¿Qué debo comprobar acá? El número en el que estoy. Empiezo en el 10.000. Luego, ¿qué número voy a comprobar? 10.001. Luego 10.002 y así. De esa manera. Es lento, es muy lento. Incluso tal vez no funcione, se cuelgue para un número de 5 dígitos. Pero funciona. If es poly de inicio. ¿Dónde está? Si inicio es polidivisible, entonces yo añado inicio. Y listo. De esta manera lo genero. Vamos a hacerlo correr para un número pequeño, porque para un número grande no va a poder hacer esto. 3. A poder poner 3. Ahí está. Si lo corre, si termina de hacerlo, me devuelve la lista si quiere. Yo lo puedo imprimir o simplemente ver esto. Estos números sí son polidivisibles. Comprobémoslo. 102 es divisible entre 3, sí. 10 es divisible entre 2, sí. Y 1 no es 0. Está bien. Todos los números que me va a devolver acá son polidivisibles. Y son hartos, fíjense. ¿Cuál más? Y ahí está. Para un número 4 de tamaño 4 no va a poder hacerlo. O sí va a poder, no lo sé. Sí, se tilda el programa. Hay un momento en el que deja de sacar. Incluso se tilda acá. Stack Overflow. Para 4 ya no puede sacar. Porque son muchas iteraciones. Son números grandes. Tal vez alguno quiera hacerlo de otra manera. Creo que hay una forma de hacer esto más eficiente. Y es encontrando el patrón de crecimiento de estos números polidivisibles. Pero no sé si se puede hacer en realidad. Reto para ustedes tal vez es hacer que para acá igual a 4 funcione, que corra. Y de hecho para acá igual a 5 también. Y me presenten, aquel que me presente y de paso que su solución sea recursiva, le doy directamente los 10 puntos de auxiliatura. También lo voy a pensar este fin de semana, a ver si hay, no me lo he planteado. Divertido, ¿no? ¿Algún ejercicio que quisieran ver? ¿O de algún tema que quisieran repasar de la recursividad? Creo que todavía no llevan backtracking, pero sí han llevado búsquedas. De ejercicios de búsquedas no entran al examen, pero sí es importante que sepan para su formación profesional. Vale, ¿han hecho la torre de Hanoi? Esto recuerdo que entró en un examen pasado y no creí que iba a entrar algo como eso. Si han hecho las torres de Hanoi, no vamos a hacer. Pero si no han hecho, entonces vamos a hacerlo. De hecho lo tengo acá. Este es un examen pasado igual, que tenía que ver con las torres de Hanoi. Incluso estaba un poquito más fácil. Te da la solución acá. ¿Hicieron? No, hagamos por... De acuerdo. Las torres de Hanoi. No sé si han oído incluso del tema. La ingeniera Leticia siempre lo suele ver porque su solución es muy recursiva. Tienen esta de un pensamiento recursivo muy refinado. ¿Se puede hacer de manera iterativa? Sí. De hecho, muchos ejercicios recursivos se puede hacer de manera iterativa. Pero esto es más fácil de contemplar la solución de manera recursiva. A ver,
Se los voy a definir acá. ¿En qué consiste el juego? A ver, tienes tres torres. El inicio y el final. Y esta es una torre auxiliar. Y tienes que llevar n discos de esta torre a esta torre, utilizando solamente la torre auxiliar como refuerzo, la torre del medio como auxiliar. Para tres es un poquito fácil, ¿verdad? Yo podría mover este disco acá, o mejor este disco al final, ¿no? Quedando de esta manera. Luego podría mover el disco del medio acá, quedando de esta manera. Y aquí el disco finalcito. Y luego de este disco acá, quedando de esta manera. Y al final mover este disco acá. Y luego todo esto acá. Lo voy a hacer paso por paso para no saltar nada. Luego de este movimiento, mis torres quedarían así. Luego puedo mover este disco acá. Por último este disco acá y después el último disco hacia allá. Solo dos movimientos más. Quedaría así. Solo falta el último disco. En el último movimiento, mi torre ya estaría completada. Así como en el principio está en el final. ¿Cuántos movimientos se dieron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 movimientos. En eso consiste. Pero algunos me dirán, ¿dónde está lo recursivo acá? ¿Qué es lo recursivo? Lo recursivo se ve en el movimiento de las torres. Caso fácil, ¿cuándo es el caso fácil tal vez? Es cuando solamente tienes un disco. Contemplemos tal vez para un disco, cuando solamente tienes un disco. Esto es cuando tienes tres discos. N es igual a 3. Pero cuando n es igual a 1, cuando solamente tienes uno, ¿qué es lo que tienes que hacer? Mover de acá a acá. Mover del inicio al final. El auxiliar no nos importa, la torre auxiliar, no yo. Nada más. Medio que ese es el caso base. Entonces, ¿cuál sería el caso recursivo? Todo lo demás, lo voy a hacer más abajo en otro dibujo. Si yo tengo n torres, en este caso 4, n igual a 4. Caso fácil, esto. Caso difícil, medio que lo recursivo sería todo esto. Yo tengo que mover esto a algún lado para poder mover esto aquí. ¿Dónde lo tengo que mover? Yo tengo que encargarme de que esto esté aquí para poder mover solamente este disco acá. Así es más fácil. No, a ver, voy a dibujar mis movimientos. Los movimientos que quisiera hacer serían estos. Dejar este disco aquí. Mover los otros aquícito. Estos son los amarillos. No, el movimiento. De aquí a aquí. Y luego del inicio al final. Bueno, esto se queda así. Esto sigue teniendo estos discos. Cuando termino, cuando muevo de acá a acá. Pasos simplificados. Obviamente yo no me puedo saltar eso recursivamente. Yo tengo que especificar qué discos tienen que moverse a qué torres. Específicamente tengo que hacer eso. Si no, no se resuelve el problema. Porque la condición de este juego de torres es mover uno por uno. Mover un disco a la vez. ¿Cuál es tu meta? Llegar que toda tu torre esté en el final, moviendo un disco a la vez. Esa es la definición del problema. Y medio que aquí ya hemos hallado medio que una estrategia recursiva
Primero yo me tengo que encargar de mover estos tres acá. Luego mover esto acá. Luego mover todos estos tres que están en la torre auxiliar, moverlo al principio. Pero esto también es recursivo. ¿Por qué? Porque estas tres torres aún no se han terminado. Tienen también su caso base y su caso recursivo. Si yo quisiera mover todo esto acá, tal vez esto aquí, o sea, me refiero a esto, ¿qué tengo que hacer? Mover esto. No, porque en este caso, este es mi fin, mi meta. Este es mi inicio y este es mi fin para esta torre. Yo quiero que esté de esta manera. ¿Cuál sería mi auxiliar? Sería esto en este caso. Yo tendría que mover estas dos torrecitas acá y luego recién moverlas allá. Ese es el patrón de resolución. E incluso si te lo memorizas, puedes resolverlo en la mínima cantidad de pasos posibles establecidos. A ver, hagamos tal vez para uno más fácil. Para de n igual a 3. Ay, mis dibujos chafas. Y luego resolvemos el examen, que tenía que ver con esto. Yo quiero encargarme de esto. Este es mi caso recursivo. Yo voy a decir tal vez a mi función resolver esto. Al principio este es inicio, este es ini, este es auxiliar y este es fin. Y esta es mi torre. Yo quiero resolver esto. O sea que voy a tener algo como esto. Esta va a ser mi torre. Este va a ser mi inicio. ¿Cuál va a ser mi final? Yo quiero moverlo acá. Entonces este va a ser mi final. Para hacer esto, ¿qué tendría que hacer? Mover esto hacia el auxiliar. Entonces voy a tener otra definición recursiva en el que mi torre solamente sea un disquito. ¿Cuál va a ser mi final? Va a ser esta torre. Yo quiero simplemente mover. Esto es el caso fácil. Simplemente lo muevo. Ok, nada más. Digamos que esto ya está resuelto. Esto ya se movió acá. Yo ya no tengo esto. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso de acá? Todavía no se ha resuelto. Esto digamos que ya está. Yo lo olvido. Ya se resolvió. Mi siguiente paso es mover de acá al final. Listo. Ya se resolvió. Entre comillas ya se resolvió. Ya no está en el inicio. Pero ¿qué más tengo que hacer? Tengo que mover los otros discos. O sea, esto ya terminó. Yo tengo que encargar de poner esto acá. Bajo esta llamada. Esta llamada se tiene que encargar de mover el auxiliar de la torre en la que está el auxiliar hacia el final. Que en este caso es el auxiliar. Es un poco confuso porque se hacen muchas llamadas recursivas en una simple sentencia. Bueno, no. En un bloque. En un bloque tal vez if o else. Y tienes que ir cambiando el auxiliar y el fin dependiendo cuál sea tu terminación, dependiendo cuál sea tu fin. A ver, vamos a programarlo directamente. O tal vez hacer. Lo vamos a programar. Esta es la torre de Hanoi simple. Definición recursiva. Se puede hacer de manera iterativa, sí. Sería chido que lo investiguen. Tiene que ver con posiciones pares e impares, pero también tiene que ver con la cantidad de torres que hay y la posición en la que se encuentra cada disco. Lo voy a imprimir directamente. Public void. A ver cómo lo podría llamar. Resolver torre. Debería recibir aquí solamente n, que es la cantidad de discos que voy a tener. Y solamente voy a hacer un llamado a system.out.println resolver torre. Le voy a pasar un carácter que significa torre 1, torre 2
Mejor así. A, B y C. Sí, nada más. Y bueno, también debería pasarle N. Esto va a devolver un string. A va a ser el inicio, B va a ser el auxiliar y C va a ser el final. C va a ser la meta, donde yo quiero llegar. Private string resolver torre. Recibo un int n, recibo un char A, char B y un char C. Mejor, como acá estamos manejando parámetros de mi función, lo puedo llamar como yo quiera. Le voy a poner este inicio, a este le voy a llamar aux y este le voy a llamar fin. Ya está, medio que sí. String res, return res. Caso base. Se los había dicho. ¿Cuándo es el caso base? Bueno, también uno de los casos base es cuando n es igual a 0. Cuando n es igual a 0 ya no tienes que hacer nada más. Pero creo que no se va a contemplar ese caso, sino que directamente me van a dar a mí. Siempre, siempre, siempre me van a dar un número mayor que 0. Entonces yo lo puedo poner de esta manera. Cuando n es igual a 1. ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién se acuerda? Mover de inicio al final. ¿Alguien quería decirlo? De búsqueda o ordenamiento. Ya está bien, Gabriel. Vamos a hacerlo terminando esto. Voy a hacerlo de manera rápida entonces. Si es así, la respuesta va a ser... se mueve de la torre A la torre fin más el disco, no sé, ya está, caso fácil. Ahora el else, el caso recursivo, es cuando n es mayor que 1. Por ejemplo, cuando n es igual a 2, tenemos un problema. Y de hecho, en el examen mismo se los ponía la resolución. Miren, este es el procedimiento para resolver las torres de Hanoi. Tienes un origen, tienes un auxiliar y tienes un destino. Y tenías tres tipos de caso, tres tipos de llamada recursiva. Mover n-1, mover n y mover n-1. Cambiando las torres. Directamente, lo voy a copiar directamente de acá. Res va a ser igual a mover n-1 de origen auxiliar a destino. Ini aux fin. Y aquí tengo que imprimir un reporte. Después de hacer esto, va a pasar esto, va a llegar a un caso base. Yo tengo que poner un reporte. Res es igual a res más, bueno, no es mover, es resolver torre. Res es igual a res más, se mueve de la torre, bueno, básicamente creo que es copiar todo esto. Ya está. Luego tengo que hacer otra llamada. Mover este disco a n. Res es igual a res más resolver torre de n de inicio, aux y fin. Creo que era de esa manera. Si no, lo voy a resolver ahorita y vamos a hacer problemas de ordenamiento. Aunque no hay muchos. Creo que se define de esa manera. Después de eso, a ver, si no me equivoco, este era un reporte de destino origen. Ah, sí, 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 sí. Me estoy equivocando acá.
Este es un reporte. Y este sería de esta manera. N-1, auxiliar, fin. Bueno, no, inicio y fin. ¿O no? No, sería fin y inicio. Ya está. Creo que así se resuelve. Bajo el planteamiento de esto, este método mover un reporte, digo mover discos, simplemente es un reporte. Y estos son llamadas recursivas. Recursivo. Exactamente. A ver, lo probaremos antes de terminar este problema. Este era un examen pasado. A ver si yo quiero mover 3 discos. Voy a limpiar esto. Y también acá voy a hacer que me devuelva saltos de línea. Eso es para hacer un salto de línea. Nada más. A ver si con esto. Se mueve de la torre A el disco a la torre C, el disco 3. Eso está mal. Se mueve de la torre B a la torre A el disco 2. Se está saltando, no está imprimiendo todo. Veo que no está imprimiendo todo. A ver. Se mueve de la torre INI a la torre fin el disco N. INI aux fin. Aux fin INI. INI aux fin. Aux fin INI. Debería estar bien. A ver, voy a poner un breakpoint. Tres, muevo del 2, muevo de acá, se mueve de la torre, creo que este es el caso mal. Res es igual a, se mueve de la torre A, se mueve de la torre C el disco 1 a la torre C, ¿de acuerdo? Luego tendría que poner, se mueve de la torre A la torre C el disco 2, eso está mal. A la torre B debería moverse. Creo que esto era AUX. Bueno, ya. Luego se mueve de la torre C a la torre B el disco 1. Bueno, hace bien acá las cosas, solamente estoy confundiendo esto. A la torre AUX. Creo que con eso ya estaría bien. Y aparte estoy sumando, creo que estoy concatenando mal. Res es igual a res. Ya. Sí. A ver, lo voy a probar y luego vamos a resolver el examen y vamos a pasar a otros ejercicios. El 1 tiene que mover al 3. El disco 1 tiene que moverlo a la torre C. Ahí está. Se mueve de la torre A la torre C el disco 1. Luego se mueve de la torre A a la torre B. Debería ser otra vez, está dando mal. Bueno, ahí está bien. A la torre B el disco 2. Ok. Luego se mueve de la torre
B a la torre A, el disco 1. Luego se mueve de la torre A a la torre B, el disco 2. Está sumando mal. Aquí también me he olvidado algo. Res es igual a res más todo esto directamente. Ahora sí. Esto también estoy imprimiendo mal. Debería ser de la torre C a la torre B. Luego de la torre A a la torre C, el disco 3. Luego de la torre B a la torre A, el disco 1, está bien. Luego de la torre B a la torre C, el disco 2, está bien. Y luego de la torre a la C, el disco 1 debería ser. Los pasos que está haciendo está bien. La manera en la que está imprimiendo está mal. A ver, no sé si corregirlo ahorita o más ratito. A ver, se mueve de la torre ini a la torre fin. Se mueve de la torre. Lo voy a poner acá. Lo voy a intentar solucionar justamente ahorita para no darles una chafa. N es igual a 1, se mueve de la torre. Se mueve de la torre a la torre C, el disco 1 está bien. N es igual a 2, ahora se debería mover la torre. A ver. Se mueve de la torre A la torre B, el disco 2, eso está bien. Le paso aux, fin, ini. N es igual a 1. Esto debería ser N, creo. A ver. Voy a terminar esto. Ah, no. Sí, es n-1. Lo he hecho tildar mi programita. Ay, a ver, ¿qué orden? No estoy imprimiendo bien. No estoy cambiando bien estos. Ini, aux fin, ini. Res igual a res. Creo que es acá. Esta madre no recuerdo. Lo voy a solucionar más rato. Ahora el disco 3 no está. No, sí era esto. Bueno, en algún lado está el error. Y solamente en la manera de imprimir. Bueno, resolveremos esto antes de que se pase más el tiempo. Considera el problema de las torres de Hanoi, que trata de mover n discos de una torre usando otra, usando una tercera como auxilio. El procedimiento para resolver el problema te da directamente la función recursiva con sus casos base. Para n mayor o igual a 1 y n entero, considerando que la torre aux y destino puede recibir discos de la torre origen, significa esto. Este es su caso base. Simplemente esto. Para cuando n es igual a 1. Cuando n es mayor o igual a 1, es esto. Como se puede observar, cada vez que hace mover el disco, como se puede observar cada vez que se hace mover disco, este procedimiento solo puede mover un disco. Para ello se indica qué disco se moverá de qué torre a qué torre. En esta ocasión se permite que cada vez que pueda mover hasta dos discos, de una torre a otra.
Analiza y escribe en lo sumo 8 líneas cuál ha sido el razonamiento de tu solución. Esto es requisito para que tu respuesta tenga valor. Modifica lo que consideres necesario y plantea una solución recursiva al problema de las torres de Hanoi con una variante en la condición de movimiento. O sea, básicamente tienes que hacer lo mismo, pero cambiando el movimiento. En vez de n-1 tiene que ser n-2. Para los que en ese examen no les habían explicado las torres de Hanoi, simplemente tenían que analizar lo que les estaba dando. Básicamente era esto. A ver, mover de origen a destino. Creo que esto era aux, no me acuerdo. Origen, destino, auxiliar. Ah, no, estaba bien. Esto sí es el fin. Bueno, ya está. ¿Cómo podríamos hacer para hacer básicamente eso que hicimos, pero solo para mover dos discos? Y obtendríamos más condicionantes, no solamente solo tendríamos uno, sino tendríamos tal vez incluso dos. Manera de controlar más de dos discos, incluso es peor cuando te dan más torres. Por ejemplo, cuando quieres mover con 4 torres, es otro problema. Pero para esto no es tan difícil. Simplemente te tenías que plantear cómo es el movimiento, el patrón de movimiento. Si tienes, por ejemplo, 3, ¿cuál es tu caso base y cuál es tu caso recursivo? ¿Cómo se resume el problema? Simplemente mover esto acá y mover estos dos acá, porque puedes mover de dos en dos. O tal vez mover estos dos acá directamente en un movimiento ya no es necesario solamente mover de uno y mover este acá. Ya está medio más facilito, o sea, más o menos algo así. Dejar esto aquí, mover estos dos vacíos en un solo movimiento, luego mover esto al final y luego mover del medio al final. Tres movimientos, solo tres para dos. Ahora sí, si me dan cuatro, si me dan si me piden que mueva 4 discos a una torre final, empezaría más o menos algo así. 1, 2, 3, 4. Tendría que mover esto aquí y luego esto acá, un poquito más fácil. Más fácil que solo mover de un disco, a eso me refiero. Muevo los finales aquí y luego tendría que mover esto acá. Bueno, aquí ya no quedaría nada. Aquí sí quedaría algo. Ya está. Otra vez, simplemente 3 pasos incluso. Solo 3 pasos. Pero ¿cuáles han sido las condiciones? ¿Cuándo podría llamarse que tengo casos base? Cuando tengo solamente un disco o cuando tengo 2 discos. Es fácil ahí. ¿Por qué? Porque yo puedo mover si yo quiero, de uno en uno o de dos en dos. Ahí no tengo yo condicionante. Em, las modificaciones que tenían que hacer, como aquí lo especifica, solamente tenían que cambiar aquí mismo. A ver, lo voy a escribir tal vez. Ya no me da espacio. Voy a mover todo este dibujo hasta más abajito. Mejor lo copio. Ya está. Analiza y escribe a lo sumo 8 líneas cuál ha sido tu razonamiento de solución. Cambiar las condiciones. En cada movimiento moveré 2 discos. Si la cantidad es impar o par, me quedaré. Tenían que especificar eso. Si la cantidad es par, me quedaré con 2 discos. Si la cantidad es impar, me quedaré solo con un disco. Que también son casos base.
Un caso base es cuando tienes un disco y otro caso base es cuando tienes dos discos. Y así. Modifica lo que consideres necesario. Tenía que hacer esto de esta manera. Eh, mover, tendría que recibir n, origen, destino, auxiliar. Va a ser igual a... mover de n-2 esta vez. ¿Por qué? Porque estoy moviendo discos de 2 en 2. n-2, le envío origen, le envío el auxiliar y le envío destino. En este caso, el destino es el que está en la posición 2, por eso le envío auxiliar. Luego es el reporte, mover disco de n, mover n-2 y n-1. O bueno, simplemente puedo poner enviarle n de origen a destino. Esto por si acaso puede ser un string o una impresión en pantalla. No es una función recursiva. Y luego mover de n-2, lo mismo que acá, auxiliar destino origen. Ya está. Únicas y últimas modificaciones. O bueno, también más el caso base. Mover cuando tienes 1 y mover cuando tienes 2. De origen, destino, auxiliar. Y aquí lo mismo, de origen, destino, auxiliar. Cuando tienes un disco, tienes que emitir otro tipo de reporte. Solamente es mover tal disco de la torre origen a la torre destino. Y cuando tienes dos discos, mover n y n-1 de origen a destino. Los casos que tenías que tener en control. Y básicamente era eso. Creo que ya encontré también mi error acá. Auxiliar, destino, origen. Este era ini y este era fin. Se mueve de la torre A al disco C, el disco 2 de la torre B a la torre C, el disco 1, a la torre A a la torre B, el disco 3 está mal. Bueno, más o menos. Vamos a resolverlo desde la torres de Hanoi para n igual a 2. Torres de Hanoi n2. Public void mover th. Voy a recibir aquí un int n y hago lo mismo. Mover th de n, le voy a enviar a, le voy a enviar b, le voy a enviar c. Lo voy a hacer directamente, lo voy a imprimir en pantalla para no estar haciendo más cosas, no tener problemas. Aquí voy a recibir un int n, char orig, char dest, char auxiliar. Si voy a hacer esto como lo estoy planteando en el problema que se presentó en el examen, tendré que enviar aquí la C y al final la B recién. Caso base, cuando n es igual a 1. Otro caso base
es cuando n es igual a 2. Y el caso recursivo, pues es cuando es mayor. Simplemente tengo que hacer la llamada, mover th de n menos 2. Aquí le paso el origen, le paso auxiliar y le paso destino. Luego tengo que imprimir un reporte y luego llamar otra vez recursivamente de n menos 2, auxiliar, destino, origen. Como lo define aquícito. Básicamente hago esto. Este mover lo voy a imprimir directamente, no voy a llamar otra función. Va a ser system.out.println. Mover de la torre más orig a la torre más dest. Los discos n más i más n menos 1. Ahí está, de esa manera. No sé si se ve. Ahora sí. Creo que tengo que hacerlo de esta manera. Ahora sí. Ya está. Y básicamente también es hacer lo mismo para cuando n es igual a 2. Mover de la torre origen a la torre destino, n y n menos 1. Pero cuando n es igual a 1, simplemente tengo que hacer casi esto, pero solo moviendo n, no moviendo n menos 1, porque 1 menos 1 es 0. A ver, con esto ya está bien. Vamos a probar. Cuando n es igual a 5, se mueve de la torre A a la torre C. A ver, lo voy a dibujar. Los movimientos que está haciendo el algoritmo. La torre A, la torre B, la torre C. Yo tengo 5 discos. 1, 2, 3, 4, 5. Este disco unito se mueve a la torre C. Simplemente me quedo con 4 acá. 1, 2, 3, 4. A la torre C. Y aquí queda 1. Vale, un poco raro. Sí. Auxi, creo que C es la del medio. Ah, sí, ¿verdad? Pero es el orden que he puesto acá. A, C, B. C es el destino. Acá, por cómo se define en el examen, por ejemplo, en la pregunta del examen te lo plantean de esa manera. Origen, auxiliar y destino. Pero la función principal recibe primeramente origen, luego el destino y luego recién el auxiliar. O sea, por eso yo le envío A, C y B. El auxiliar es el B y el destino es C y el origen es A. Está bien, gracias. No, tío, por participar. 5, 4, 3, 2, 1. 3 y 2. Bueno, se mueven los discos 3 y 2, o sea, estos, a la torre B, dice. Se mueve acá. Entonces, mis torres quedarían de esta manera. Aquí solo estaría el disco 5 y el disco 4. En la torre B estaría el disco 3 y el disco 2. Y en la torre C estaría el disco 1. Luego te dice se mueve de la torre C a la torre B el disco 1. Esto quedaría de la misma manera, 5, 4. Y en la torre B quedaría el 3, 2, 1. Y la torre C quedaría vacía. 3, 2, 1. Luego te dice mover de A a la torre C el disco 5 y 4, quedaría de esta manera. Luego mover el disco 3 y 2. Mover de la torre B a la torre C los discos 3 y 2.
A ver, lo voy a dibujar. Estoy acá. Luego te dice, se mueve de la torre B a la torre A el disco 1. No lo voy a rayar acá, lo voy a rayar aquí. Queda de esta manera. Luego se mueve estos dos discos a la torre C, el disco 3 y 2. Y luego se mueve el disco 1 de la torre A la torre C. Ya está, lo resuelve bien. Y creo que ese estaba en el problema, la razón por la que no me estaba corriendo bien el otro. A ver, lo voy a hacer ahorita. Era por confundir estas variables. Voy a hacer lo mismo. A, C, B. Esto va a ser origen. Esto va a ser destino. Y este va a ser auxiliar. Tendré que cambiar todos los inis por origen, fin, por dest. Ya está. También tengo que cambiar el orden de llamadas. Como más o menos algo parecido a esto. Primeramente es de origen, auxiliar y destino. Luego es... ¿Dónde está? Auxiliar, destino, origen. Origen. A ver si me imprime bien. Otra vez. Ya. ¿Dónde está? Se mueve la torre C, el disco 1. Se mueve de la torre A a la torre C, el disco 2. Está mal, debería moverse la torre B. Disco 1. Estoy imprimiendo mal acá. Lo voy a dejar en void también. No voy a devolver nada, simplemente voy a imprimir. System.out.println. Acá también. System.out.println. Y acá simplemente haría esto. Esto es destino. Y aquí no haría un llamado, simplemente nada más, no cambié nada. ¿Dónde está la ventana? Se mueve a la torre A, a la torre C el disco 1, a la torre B el disco 2, de la torre C a la torre B el disco 1, a la torre A al disco 3, de la B a la A el 1, de la B a la C el 2 y de la A a la C el disco 1. Ya está bien. Imprime de manera correcta. Estaba causando problemas esto, que le he puesto aquí auxiliar en vez de destino. Qué sonso. Ya está. Lo he cerrado. Problemas ahora de ordenación. Te cuento que no hay muchos, Gabriel. Generalmente en los exámenes pasados, que los tengo acá, no suelen poner eso. Suelen poner problemas de tipo esto. Incluso backtracking, aunque no le están enseñando. Si no le están enseñando, no van a meter backtracking. Esto es backtracking. Pero suelen meter más de este problema. Secuencias de números, sacar palabras, dividir palabras. En un examen entró de dividir palabras. Esto es backtracking. Una secuencia. Esto también lo puedo resolver para la próxima clase tal vez de exámenes pasados, ya que va a ser la última. Esto es muy antiguo, pero puede servir. Pueden practicar con estos, los que les he pasado. Esto es backtracking, solamente ignórenlo. Esto estaría interesante que lo hagan, porque se están volviendo muy famositos sus problemas de numerolandia. Por ejemplo, ¿dónde está?
No recuerdo. Había un problema de Numerolandia. Últimamente está metiendo mucho en los exámenes de recursividad, que son medio raritos. Ah, esto es. Eh, esto es. Y es medio rarito. Tienes que plantearlo por deducción, tienes que resolverlo. Pero esto también es búsqueda. Ya hemos hecho también de búsqueda. Vamos a hacer tal vez la búsqueda bien, bien rapidito. Encontrar cuántos elementos posibles en una sucesión. Em, six. Vamos a hacer este ejercicio bien rápido de búsqueda. Es una búsqueda, no es binaria, es secuencial. Pueden hacer búsqueda binaria, pero si se acuerdan, la búsqueda binaria solo se aplica en elementos ordenados. Y no siempre te van a pasar elementos ordenados. Cantidad de elementos repetidos. No sé si recuerdan el ejercicio de frecuencia en un string. Ya han hecho eso, o sea, ya han buscado. Voy a recibir aquí una secuencia y te voy a recibir un n. Cantidad de n repetidos. Esto en un ejercicio que les pasé ya lo hicieron. Esto es una búsqueda secuencial. Return cant n repetidos. Le envío sec, le envío n y también le envío 0. Porque tengo que iterar. Private int cant repetidos. Aquí recibo una secuencia. Aquí recibo un n y aquí recibo un iterador. Int res va a empezar en 0. Porque hasta el momento no hay ningún repetido. Mientras que esto es como un while, para los que no se han dado cuenta. Por eso le digo mientras que. Pero en realidad es, si esta condición sigue siendo verdadera, yo sigo continuando haciendo las llamadas recursivas. Cantidad de repetidos de sec, de n y de i más 1. Pero me estoy olvidando de algo y es encontrar el repetido. Si secuencia en la posición i es igual a n, o sea, ya lo he encontrado, ya he hecho una búsqueda, significa que aquí ya he encontrado el elemento. Si es correcto, entonces res va a ser igual a 1 más cant de repetidos. Si no es correcto, sigo buscando. Res es igual a esto nada más. Simplemente eso. Seguir buscando. Esto es cuando yo ya lo he encontrado y pueden transformar esto en cualquier tipo de problema de búsqueda. Simplemente aquí tienen que hacer procesar la respuesta. Como yo quiero encontrar todas las, bueno, la frecuencia en sí de la secuencia que se repite en un número que me pasan, yo tengo que seguir buscando, recorrer todo el arreglo. A veces en tu secuencia solamente tienes que encontrar un elemento y parar ahí. Cuando ya encuentras solamente un elemento y parar ahí, sería como tu caso base, no tienes que hacer ninguna llamada recursiva y sería esto nomás. Medio que lo has encontrado. Ahora, otro problema tal vez más interesante que no me está dando, no creo que no me va a dar tiempo a resolver, es el de encontrar o dividir en secuencias que se repiten. No sé si los podría poner. Bueno, ya pasamos la hora. ¿Algún ejercicio o algún problema más que quisieran ver antes de retirarnos? A ver, les voy a plantear este problema. Y esto lo voy a borrar. Les voy a plantear este problema que va a estar en su práctica y quisiera que me pregunten más o menos en qué tienen dudas. Imagínense que tienen una secuencia así. Uy, ¿qué es esto? Tienen la secuencia 3, 2, 2, 3, 4, 5, 7,
6, 6, 8, 9, 9, menos 1, 9. Yo tengo que devolver el elemento que más se repite. ¿Tienen dudas en eso? ¿Podrían resolver ese problema? En este caso, ¿qué me tendría que devolver? Un 9. El 9 se repite 3 veces, los demás solamente 2, a lo máximo. ¿Pueden resolver este problema? ¿Quieren que solucionemos esta duda antes de irnos? Porque esto va a entrar en su tarea de esta semana. Ok. Bueno, chicos, entonces nos vemos la próxima semana. ¿Cómo sería? Ya. Ok. Primeramente, para cuando tienes más de una posible solución, tienes que recordar. Tienes que ir recordando siempre. No sé si te acuerdas de la secuencia. Yo guardo un espacio en mis parámetros para el actual y para el candidato. ¿Por qué? Porque puede haber una iteración o, bueno, una vez en la que candidato sea mayor que mi respuesta actual. Entonces yo lo tengo que actualizar. Más o menos es esto. Es esta la estrategia que tienes que seguir. Tienes que recordar la cantidad de veces que se repite un elemento actual y la cantidad de veces que se repite otro elemento n. Y si es mayor, entonces tienes que actualizar tu respuesta. Tienes que actualizarlo a n. Y se puede hacer de varias maneras, recorriendo cada elemento y buscando. Y es largo esto, o sea, es como una búsqueda, un ordenamiento burbujas casi. Imagínate esto, yo tengo que iterar desde el 0 pues al tamaño de la lista y voy a coger este primer elemento. ¿Cómo yo podría saber cuántas veces se repite? ¿Cómo yo podría saber que el siguiente elemento se repite más veces o menos veces? Entonces, lo único que tengo que hacer básicamente es coger este primer elemento e ir contando en mi lista. Eso es una manera de resolución muy larga. Iterar y por cada elemento buscar su frecuencia. Ya está. Si es mayor si la frecuencia es mayor a mi elemento actual, actualizo. Si es menor, sigo buscando para cada elemento. ¿Se puede mejorar? Sí, porque algunas cosas las va a repetir 2 veces. De hecho, las va a examinar 2 veces, como por ejemplo aquí el 3. Va a ir a contar acá, acá y va a recorrer toda la lista para conseguir su frecuencia, solo por esito. ¿Se puede mejorar? Eso quisiera ver cómo lo pueden hacer. Otra manera de hacer es ordenar, pero el ordenamiento burbuja es muy pesado, su algoritmo. Tal vez podrían hacerlo por merge short. No sé si les he enseñado ya o les va a enseñar. No entra a su examen. No suele entrar de ordenamiento ni de... Bueno, búsqueda tal vez, ¿no? Porque son ejercicios de tipo así. Se puede hacer por ordenamiento, sí, pero tienes la libertad de elegir qué ordenamiento puedes usar. Acá también. En vez de búsqueda binaria, búsqueda secuencial. Bueno chicos, nos vemos. Espero que les vaya bien. Les voy a pasar esa tarea.